Graves violaciones a los derechos humanos. Esa es la conclusión a la que llega el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su presentación hoy en Washington ante la OEA, que las fuerzas del orden, que la policía y el ejército cometieron en el Perú en la época de protestas, en la época de la convulsión social entre diciembre y febrero de este año, graves violaciones a los derechos humanos en Ayacucho, en Apurímac, en Puno. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta de la presidenta Dina Boluarte? Que no comparten esos términos, pero que respetan la posición de la comisión. ¿Es la respuesta que queremos de parte de las autoridades? Y la pregunta es, ¿qué han hecho nuestras autoridades? Llámese Gobierno Central, llámese el Ministerio Público, llámese el Congreso de la República para llegar a la verdad sobre los 49 peruanos que perdieron la vida debido al impacto de bala, de fusiles, de armamento que utiliza la policía y que utiliza el ejército. Bueno, acá te lo contamos. La situación fue sumamente dura luego del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, que generó y desató, valgan verdades, una serie y una ola de protestas, pero sobre todo por la reacción que tuvo ya el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El informe concluye que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Ayacucho, en Juliaca, en medio de las protestas, por parte de las Fuerzas Armadas, por el uso excesivo de la fuerza justamente para tratar de reprimir a los manifestantes. 49 peruanos que perdieron la vida por municiones de armas de fuego que utiliza la policía y el ejército. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo? ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones del gobierno a 5 meses? A 5 meses de justamente esa época de convulsión social. La respuesta del Ejecutivo, la respuesta de la presidenta Dina Boluarte ha sido: rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre. Y que además se están haciendo las investigaciones del caso y que hay que esperar justamente lo que arrojen esas investigaciones, sea en el Ministerio Público o sea en las instituciones como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa. Ahora, hay que preguntarnos qué se ha hecho hasta el momento, qué se ha hecho desde diciembre hasta mayo. A ver, empecemos por el Ejecutivo. Tanto el Ministro del Interior como el Ministro de Defensa han señalado que se han abierto investigaciones internas en ambas instituciones, en la Policía Nacional del Perú y en el Ejército Peruano, que son las fuerzas del orden que intervinieron o que de alguna manera trataron de controlar la época de convulsión social, porque lo que se ha señalado desde el Ejecutivo es que los ministros de Estado, llámese el Premier, llámese el Ministro de Defensa o llámese el Ministro del Interior, no tenían conocimiento de los planes operativos y todo el tiempo lo que han señalado es que ellos no sabían nada de lo que se hacía en campo, no sabían nada de lo que se hacía en Apurímac, nada de lo que sucedió en Ayacucho, ni nada de lo que sucedió en Juliaca, las 3 regiones que han concentrado lamentablemente la mayor cantidad de muertos en medio de esta época de convulsión social. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién fue el oficial que señaló que se podían usar armas o armamento de guerra o pistolas para poder salir y reprimir las protestas? Cuando ya la presidenta Dina Boluarte en su momento señaló públicamente que no se iban a utilizar armas de fuego, ni siquiera perdigones de goma, para tratar de controlar la época de convulsión social, cuando claramente sí se utilizaron según información del Ministerio Público. ¿Cuánto se sabe hasta el día de hoy? ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Dónde están esos responsables? ¿Dónde están no solo los que apretaron el gatillo, sino los oficiales que dieron la orden? Y si hubo decisiones políticas detrás, ¿qué dicen esas investigaciones internas tanto de ambos ministerios? Bueno, hasta el día de hoy, 5 meses después, no se sabe absolutamente nada. Pero ustedes dirán, Omar, eso no es trabajo del Ejecutivo. Bueno, sí, pese a que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que los investigados no deben investigarse a sí mismos porque evidentemente hay un conflicto de intereses, sí es importante en aras de la transparencia que los ministros de Estado que dirigen esas carteras señalen cuáles son las conclusiones o cómo va avanzando la investigación interna que se hace dentro de las propias instituciones, porque hay mucha información que ellos conocen que no se ha compartido hasta el momento. Pero bueno, vamos a otra institución clave y que sí persigue el delito, que es el Ministerio Público, que es la Fiscalía. Aquí se empezó en determinadas regiones a avanzar de manera
célere con las investigaciones cuando hablamos de Apurímac o cuando hablamos de Ayacucho, porque los fiscales que asumieron los casos de investigación por supuestas violaciones a los derechos humanos fueron los fiscales provinciales en su momento. Sin embargo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió reformular y reorganizar la investigación y crear un equipo especial de fiscales que investiguen los supuestos actos de violaciones a los derechos humanos durante la época de convulsión social. El problema es que le quitó justamente la investigación a fiscales provinciales que tenían y estaban recopilando información sobre los hechos ocurridos y se los dio a este equipo especial que demoró en organizarse y cuya cabeza es una fiscal que no es especialista en investigaciones penales y menos en derechos humanos, sino es una fiscal que viene de Trujillo y que cuya especialidad es el derecho de familia. ¿Qué tiene que ver el tema de familia con los delitos o con las violaciones a los derechos humanos? Y ella es la que dirige este nuevo equipo de fiscales cuya sede está en Lima. Es decir, los deudos tendrían que estar constantemente viajando a Lima para tratar de buscar justicia o para dar sus declaraciones, cuando la propia asociación, porque sí, ya se ha formado una asociación de los deudos, señala que no estaban de acuerdo con esa decisión porque lo que hace es reorganizar y prolongar todo el proceso de investigación. ¿Cuánto se sabe ya en la fiscalía de la información que se tiene a la mano? Ojo, sabemos que la justicia es sumamente lenta en el Perú, de eso no cabe ninguna duda, pero ya han pasado 5 meses, tenemos una herida abierta. ¿Por qué es tan difícil en este momento encontrar a los responsables? Y un punto también importante, ¿por qué en las investigaciones que se está haciendo directamente a la presidenta Dina Boluarte no se permite, ojo, a los deudos de las víctimas o a la Procuraduría General de la República participar de los interrogatorios? Porque la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, apeló una decisión del juez supremo, Juan Carlos Checkley, que justamente señala y le da la razón a la Procuraduría y a los deudos al señalar que ellos sí deben participar en los interrogatorios que se realicen a la presidenta Dina Boluarte. La fiscal de la Nación ha apelado y hasta el día de hoy nos citan a la presidenta Boluarte a testificar sobre estos hechos. ¿Qué debería testificar? Bueno, ¿por qué si ella dio una orden expresa de que no se usen armas de fuego y ni siquiera se usen perdigones de goma para tratar de controlar las protestas? ¿Por qué se usaron? Pero pasemos al Congreso de la República, donde también se ha tratado de desvirtuar este informe. Hemos escuchado comentarios de diversos congresistas como Alejandro Cabero, Marta Moyano, el congresista Cueto, que señalan que no hay que hacerle caso al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ya en otras oportunidades hemos escuchado a otros congresistas que señalan que debemos salirnos del Pacto de San José incluso. Pero a ver, en el Congreso de la República, el 12 de enero, se decidió y se aprobó en el Pleno del Congreso crear una comisión especial que investigue las muertes suscitadas durante la protesta. Ojo, 12 de enero de este año. Pero recién el 2 de abril, en el Pleno del Congreso, se forma una comisión que iba a definir qué congresistas iban a conformar esta comisión especial que iba a investigar las muertes. Ni siquiera se ha definido quiénes van a ser los integrantes de esta comisión y por tanto, hasta el día de hoy, 5 meses después, ni siquiera ha sesionado por primera vez, lo que refleja cuánto interés hay en el Parlamento también, nuevamente, para llegar a la verdad sobre los hechos suscitados. ¿Por qué es importante conocer la verdad? ¿Por qué es importante saber quiénes son los responsables detrás de la muerte de 65 peruanos? ¿Y por qué esto nos debe importar también como sociedad? Porque estamos hablando, según lo que relata el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de muertes extrajudiciales. Es decir, un policía, un militar tomó la decisión que tu vida debía acabar porque él creía que tú eras culpable de algo y tomó esa atribución fuera de los cánones y del marco de la justicia. Cuando hemos visto, según los testimonios de los familiares recogidos en estos múltiples informes, que eran personas que ni siquiera estaban participando en las protestas, y nos debe importar como sociedad porque hoy por hoy parece lejano, pero le pudo pasar a tu hijo, le pudo pasar a tu hermano, le pudo pasar a tu padre, que ni siquiera venía a protestar a Lima y simplemente quedó en medio de una manifestación y de una multitud y luego le cayó un perdigón, luego le cayó una bomba lacrimógena, luego le cayó una bala en la cabeza o en el tórax. Le puede pasar a cualquiera de nosotros.
Mientras no conozcamos la verdad de los hechos, no se identifiquen quiénes son los responsables, lamentablemente, nos guste o no, nos parezcan antipáticas o no las conclusiones a las que llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las heridas van a seguir abiertas. Nuevamente, la evidencia está ahí, los videos están ahí, las necropsias están ahí. Pues se espera justicia, se espera información, se espera claridad, se espera que se responda ante los deudos. ¿Cuál va a ser la respuesta de las instituciones del Estado? Vamos a tener mayor claridad de parte de instituciones como la policía o del ejército para saber qué pasó y quiénes son los responsables. Vamos a ver mayor celeridad de parte del Ministerio Público, mayor transparencia, permitiendo a los deudos participar en los interrogatorios y también a la Procuraduría General de la República, en el caso de los testimonios y las preguntas que se le tiene que hacer a la presidenta Dina Boluarte. Y se va a justamente designar a fiscales especializados en lo penal y en derechos humanos, y no una fiscal que es experta en tema de familia y del Congreso de la República. Esa comisión especial aprobada en enero de este año va a sesionar en algún momento, va a tratar de interrogar a los involucrados en toda esta historia. Vamos a ver alguna respuesta real de parte de las entidades del Estado, más allá de descalificar todos los informes que vienen cuestionando justamente lo que ocurrió en ese momento con hechos concretos. Bueno, esperemos que sea así, porque la herida sigue abierta.